Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Continuamos con la clase de tomografía computada. Desde el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen, se hizo evidente que las imágenes radiológicas podían aportar una gran información sobre el cuerpo humano, muy útil en el diagnóstico de su patología. Sin embargo, el diagnóstico convencional presenta una serie de desventajas como son el que una estructura tridimensional es proyectada y convertida en una imagen bidimensional, con la consiguiente superposición de estructuras, la imposibilidad de diferenciar densidades pequeñas entre sí. Esos dos inconvenientes de la radiología convencional tratan de ser solucionados mediante el desarrollo de técnicas tomográficas. En la clase de la plataforma vimos el proceso y funcionamiento de la tomografía lineal, algunos inconvenientes con la superposición de imagen. La tomografía computarizada es la reconstrucción por medio de un computador de un plano tomográfico de un objeto. La información que nos aporta este método es una imagen totalmente diferente a la radiología convencional. La diferencia fundamental es que la imagen de TC nos da una visión sectorial de la anatomía del paciente, perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtienen imágenes transversas o axiales. La imagen obtenida, que es de tipo topográfico, que se hace un plano axial y que interviene una computadora en la formación de la imagen. Anteriormente se decía axial, pero por obvias razones solamente se menciona tomografía computada. El tomógrafo computado significa una auténtica revolución en el campo de la radiología, ya que se basa en el enfoque de un haz de rayos X colimado sobre el paciente, donde la radiación remanente atenuada es medida por un detector cuya respuesta se transmite a un ordenador. Dicho ordenador analiza la señal del detector, reconstruye la imagen y la presenta a un monitor de televisión. Después se fotografía la imagen o se graba en distintos soportes como los formatos DICOM, CD para su posterior evaluación y archivo. Mediante ecuaciones matemáticas, que en este caso serían algoritmos, adaptadas al procesamiento informático, se efectúa una reconstrucción por ordenador de vistas transversales de la región anatómica de interés. Con la aparición de la tomografía computarizada, se elimina el problema de la superposición de tejidos, que es el que teníamos problemas, debido a que con esta técnica se obtienen imágenes del paciente en el plano axial, posteriormente esas reconstrucciones en los planos coronales y sagitales. Esta técnica aporta una información anatómica tridimensional de gran valor diagnóstico, con una excelente resolución espacial y en que los equipos más modernos con una rápida adquisición permitiendo estudios dinámicos. ¿Pero qué es la tomografía computada? Como un diagnóstico por imágenes médicas basada en la absorción o atenuación de la radiación X. Se obtiene la información desde ángulos sucesivos alrededor del paciente. El paciente avanza mientras el tubo de rayos X gira en torno a él y emite radiación. La radiación que atraviesa al paciente es medida por un grupo de detectores y enviada a un computador que analiza y transforma esa información de imágenes. En sí, ¿qué es la tomografía computada? Un diagnóstico por imágenes médicas basado en la absorción o atenuación de rayos X. Se obtiene la información desde ángulos sucesivos alrededor del paciente. El paciente avanza mientras el tubo de rayos X gira en torno a él y emite radiación. La radiación que atraviesa al paciente es medida por un grupo de detectores y enviada a un computador que analiza y transforma esa información en imágenes. ¿Qué hay entonces? Tenemos una emisión de rayos X, tenemos una absorción de rayos X, tenemos una detección de esos rayos X, la formación de la imagen, un procesamiento, posteriormente el postprocesamiento. Toda esta información en la que veremos parece fácil, pero no lo es, ya que siempre he dicho que es importante conocer el porqué de los estudios y sistemas de imagen, como en este caso de la tomografía. Ahora vamos con la reseña histórica.
En los últimos 60 años, no se ha producido en el instrumental utilizado en radiodiagnóstico importantes avances como el desarrollo del escáner de tomografía computarizada. En la década de 1950, los físicos e ingenieros ya disponían de los componentes necesarios para construir un escáner de tomografía computada. En los años de 1970, Gottfried Nyberg Hounsfield fue el primero en demostrar públicamente el funcionamiento de este sistema. Hounsfield, ingeniero de la empresa británica que dirigía la sección médica del Laboratorio Central de Investigación de la compañía discográfica EMI Capital, Electric and Musical Industries, inicia sus investigaciones sobre el reconocimiento de imágenes y técnicas de almacenamiento de datos en el ordenador, desconociendo el trabajo que, por otro lado, Alan McLeod Cormack había hecho en las matemáticas teóricas para tal dispositivo. La hipótesis del programa de investigación de EMI era que las medidas de transmisión de los rayos X a través de un cuerpo, a partir de todas las direcciones posibles, contiene la totalidad de la información sobre los constituyentes de ese cuerpo. Para ello, Hounsfield detecta los rayos X mediante un cristal emisor de luz visible cuando se expone a la radiación X. De modo que en 1967 propuso la construcción del escáner EMI, que fue la base de la técnica para desarrollar el tomógrafo, como una máquina que unía el cálculo electrónico a las técnicas de rayos X que, según el razonamiento, era crear una imagen tridimensional de un objeto, tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X desde diferentes ángulos, y utilizar una computadora que permita reconstruirla a partir de cientos de planos superpuestos y entrecruzados. En 1982, este ingeniero británico recibió el Premio Nobel de Física compartido con el físico Alan McLeod Cormack de la Tufts University, autor de los fundamentos matemáticos que condujeron a los modelos de reconstrucción de imágenes por medio de la tomografía computada. Honor a quien honor merece. Si hablamos del descubrimiento de los rayos X por parte de Wilhelm Conrad Röntgen, también es importante mencionar a Johann Radon. Los métodos matemáticos de los cuales se basa la tomografía computada fueron desarrollados por Alan McLeod Cormack en 1962. Sin embargo, desde 1917, el matemático austriaco Johann Radon planeó el problema de reconstruir una función f si se conocen sus integrales sobre rectas arbitrarias. En el contexto de las tomografías, la transformada de Radon se le suele llamar senograma, puesto que la transformada de Radon de una función delta tiene como respuesta característica un seno. En consecuencia, la representación gráfica de la transformada de Radon de un conjunto de pequeños objetos parece una colección de senos con diferentes fases y amplitudes. Precisamente la transformada de Radon en las siguientes clases la vamos precisamente a conocer, ¿sí?, y ampliar para un mejor conocimiento. Las generaciones de la tomografía computada. Principalmente se distinguen 4 generaciones. La diferencia entre uno y otro se basa en el avance tecnológico que implica la adquisición de imágenes. ¿Cómo fueron evolucionando las generaciones de la tomografía computada? Se usaban para hacer solo estudios de cráneos. En este caso estamos hablando de la primera generación. Los escáneres de primera generación de tipo 1 eran una traslación, ¿sí?, se trasladaba y hacían una rotación, traslado y rotación. El funcionamiento se basaba en un tubo de rayos X y en un detector, ¿sí? Podríamos tener aquí los detectores y acá tenemos el tubo de rayos X, que están dispuestos en posiciones opuestas completamente. Este sistema hace el movimiento de traslación, rotación, recorriendo una zona determinada. Repiten el proceso hasta conseguir los cálculos correspondientes a un ángulo de 180 grados sobre el mismo eje.
Para obtener un corte tomográfico son necesarias muchas mediciones y por lo tanto varias rotaciones del sistema, por los que nos lleva tiempos de corte muy grandes, superiores a 5 minutos. La calidad de la imagen depende mucho del movimiento del paciente. Aquí vemos estos estudios que se realizaban anteriormente, que eran exclusivos para el cráneo. Vemos como la chica, la asistente, está colocando a nuestro paciente y el paciente ya está en la posición. Como sabemos que es mucho el tiempo, tiene que estar en una posición muy cómoda. Aquí vemos a Hounsfield, exactamente, como vemos su arquetipo de estudio y en una de las primeras imágenes. Después pasamos a una segunda generación, que es de tipo 2, que es la traslación-rotación. En esta generación se utilizaban varios detectores, de 3 o hasta 30, y un haz de rayos X en forma de abanico. Con una apertura, vamos a decir, tal vez entre un 3 a 10 grados, con una matriz de detectores lineales también, lo que aumentaba la radiación dispersa. Claro que reduce el número de rotaciones de 186 por cada barrido, pero esto se consigue con el tiempo de corte se reduzca entre 20 y 60 segundos. Sin embargo, también el ordenador tardaba mucho para calcular. Pasamos a la tercera generación. Utilizaban una geometría de haz divergente con ángulo mayor entre 50 y 55 grados. Los arcos de detectores y un tubo de rayos X, aquí está el arco de detectores, ¿sí? Y un tubo de rayos X, que van a rotar en forma continua alrededor del paciente. Si este es nuestro paciente que tenemos acá, tanto el arco, tanto la banana o el arco de detectores, ¿sí? Con el tubo de rayos X van a tener una rotación alrededor de nuestro paciente, hasta completar los 360 grados. Los detectores se fijan radialmente y no perciben la zona de exploración uniformemente. Estamos hablando de detectores tal vez de 600 a 900 detectores, eso mucho depende del fabricante. Y generan esa imagen mucho más rápida, estamos hablando de 2 a 10 segundos. Claro que acá también es muy importante las capacidades dinámicas de raw data o la recolección de datos para una reconstrucción de nuestras imágenes. Después hablamos de la cuarta generación. En esta cuarta generación de tomógrafo se distinguen dos modelos. Uno que es de rotación estacionario, ¿sí? Y la otra que es de rotación nutación. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos. En este caso, el primero utiliza un anillo fijo de detectores dentro del cual, ¿sí?, gira el tubo de rayos X. Las ventajas que presenta este sistema son, primero, que el tubo puede girar a velocidades altas, disminuyendo el tiempo de exploración. Y segundo, que el sistema es poco sensible a las variaciones o diferencias del comportamiento entre los detectores. Como desventaja se puede citar el hecho de que constructivamente resulta muy grande y costoso debido al gran número de detectores que tenía. Tiene también un haz divergente, hablando entre un 50 a 55 grados. El tubo rota con un arco de 360 grados en detectores estáticos, están fijos, sin movimiento, en vez de utilizar el punto focal como foco de las proyecciones. Las muestras de datos se obtienen con la anchura de una muestra en forma de abanico, tomando varias muestras de datos por detector. La salida de cada detector conforma una proyección. Las proyecciones están limitadas al número de detectores del arco de 360 grados. Claro que aquí vamos a hablar de una resolución espacial muy elevada y permite cortes casi instantáneos, estamos hablando de 2 a 10 segundos. Ahora vamos con el segundo modelo mencionado, que es de la rotación-nutación. También utiliza un anillo de detectores, pero en este caso el tubo de rayos X gira por fuera del anillo y los detectores realizan un movimiento de nutación, que quiere decir una oscilación de pequeña amplitud del eje de rotación, para permitir el paso del haz de los rayos X.
Si bien el sistema mecánico para producir el movimiento de nutación de los detectores resulta complejo y costoso, con este tipo de tomógrafo se obtiene exploraciones de muy alta resolución en tan solo un segundo. Ahora entramos a la quinta generación. A los tomógrafos que pertenecen a esta generación son conocidos con el nombre de Electron Beam Tomography, que quiere decir tomografía de haz de electrones. Se basan en un chorro de electrones. Voy a poner acá mi puntero. Vamos a ver, un puntero láser. Aquí está. Bien, se basa en un chorro de electrones. Es un cañón emisor de electrones que posteriormente son reflexionados o desviados. Aquí está el elemento reflectante que incide sobre las láminas de tungsteno. Este detector está situado en el lado opuesto del gantry. Si nosotros tenemos el gantry acá, en el lado opuesto, en la parte posterior lo vamos a encontrar, ¿sí?, donde entran los fotones. Consigue 8 cortes contiguos en 224 milisegundos. Su construcción es diferente a la de los tomógrafos de otras generaciones porque no tiene un tubo de rayos X dentro del gantry, sino existe en la parte trasera del equipo. Una fuente robusta que emite el haz de electrones a través de un dispositivo que los desvía a la parte inferior del gantry, dirigiéndose en este caso hacia los ánodos, ¿sí? Son 4 semianillos de tungsteno que conforman los ánodos, con sus nombres A, B, C y D. De aquí van a impactar y generan la radiación que va a atravesar a nuestro paciente, ¿sí?, y llega atenuada a un conjunto de detectores que vemos acá, conjunto de detectores fijos ubicados en la parte superior del gantry. Y por último, la información va a ser digitalizada. Este es un sistema, ¿sí?, de digitalización para reconstruir posteriormente la imagen. Algunas marcas comerciales que los fabrican son tal vez General Electric e Imatron. Desde la primera hasta la cuarta generación se trata de equipos de TC convencionales, también llamados secuenciales, debido a que los cortes se obtienen uno a uno. Este prototipo de imagen pues ya no continuó, precisamente son para las imágenes cardíacas. Estamos hablando de 50 milisegundos en la formación de imágenes. Son unas imágenes muy rápidas. Gracias a los importantes avances del hardware, en estos años se ha logrado un nuevo método de tomografía computarizada, la TC helicoidal, que aprovecha el giro continuo de detectores y tubo productor de rayos X con el movimiento continuo de la mesa de estudio. El conjunto de todos estos movimientos hace que la resultante sea una espiral o hélice. Con esta forma de estudio conseguimos que el tiempo útil sea el 100%, mejorando considerablemente el tiempo de exploración. La TC espiral o helicoidal se utiliza desde 1989, siendo un instrumento de diagnóstico nuevo y de mejores prestaciones que los anteriores. El término espiral hace referencia al movimiento aparente del tubo de rayos X durante el examen. Con esta técnica es posible obtener mejores imágenes de estructuras anatómicas implicadas en los movimientos respiratorios, resultando muy adecuada en el estudio de tórax, abdomen y pelvis, aunque también nos permite obtener imágenes de otras regiones del cuerpo en las que no existen problemas de movimiento como son del cráneo, la columna y las extremidades. Los actuales equipos de TC helicoidal se llaman TC multidetector. La adquisición helicoidal implica tener que manejar una gran cantidad de datos, hecho que fue solucionado con nuevas computadoras, cada vez más rápidas y con la utilización de discos duros, también de gran capacidad de almacenamiento. Fue necesario elaborar nuevos algoritmos de reconstrucción, ya que ahora la adquisición no se hace con la camilla parada, sino que está en continuo movimiento. Los algoritmos tienen que ser capaces de reconstruir las imágenes en los distintos planos, como si la camilla estuviese parada. Pero esto lo veremos en la siguiente clase. Una breve historia, precisamente, de cómo se inició la radiación
y además el prototipo de las tomografías. Un resumen, pues hablamos de radón, hablamos de Cormack, hablamos de Hounsfield, ¿sí? Precursores de la tomografía computada. También en las aportaciones de la ciencia hablamos de radón, las generaciones también. Y eso es todo por ahora.